es una iglesia chavista y socialista que está con este proceso de cambio y que está con este proceso revolucionario. Por eso cuando rechazamos de que el señor Urosa, que se diga representante de la iglesia, lo primero que nosotros le preguntamos es quién lo nombró. Si es que acaso requirieron el voto de nosotros para nombrarlo él obispo, para nombrarlo cardenal. Si es que acaso él se sometió a un proceso eleccionario entre las bases cristianas, entre las comunidades de base de la iglesia cristiana, para decir que él puede ejercer la representación de la iglesia, que es una de esas monarquías que todavía permanece en el mundo. Y donde evidentemente este señor Urosa, utilizando aquellos viejos conceptos macartianos, se declara anticomunista y quiere sembrar de miedo, quiere sembrar de odio a la sociedad venezolana, hablando de un comunismo malo, de un comunismo, y me imagino que reeditará, donde fríen a los niños, un comunismo donde le quitan la patria potestad a los padres, un comunismo que él en su imaginación ebria quizás lo imagina o lo piensa de esa manera. Pues es el momento en que nosotros le digamos a los Urosa, a los Santana, a los Baltasar Porras, que ya basta de la corrupción de la cúpula de la iglesia venezolana, que ya basta de que la iglesia venezolana, siempre esa cúpula ha estado conspirando en contra del pueblo venezolano. Fue la misma iglesia que bendijo el pacto de Punto Fijo y la traición al pueblo de Venezuela. Fue la misma iglesia, si lo recordamos, que acá donde hoy en día queda Juan Pablo II, trajeron a un papa a bendecir a Blanca Ibáñez con Jaime Lucinchi, y después él dijo que él no sabía nada, y es muy probable que el papa no hubiera sabido nada, pero la iglesia de acá, que es una iglesia, la burocracia de la iglesia, que es una burocracia proxeneta, entreguista, genuflexa, evidentemente que sí lo sabía, y ponen al papa a poner ese ridículo, como luego le ocurrió también en México, porque se trata precisamente de eso, de una burocracia que quiere complacer a una élite de poder, de una burocracia que quiere complacer a los Lucinchi, a los Caldera, a los Pérez, y que se hace la vista gorda frente a los barraganatos, que se hace la vista gorda frente a los procesos pedofílicos que ocurren en la burocracia de la iglesia venezolana. Que nos digan hoy por qué el año pasado cambiaron al obispo de Puerto Cabello y lo mandaron para otro lado, si no es acaso por un acto de pedofilia. Que nos digan hoy dónde están los recursos que esa iglesia no declara, pero que recibe del Instituto Monseñor Arias y de todo un conjunto de instituciones que pareciera que sirven para financiar a la derecha venezolana en un constante proceso de contrarrevolución. Que nos digan esa iglesia burocrática, esa iglesia del cocorito y del anillo, esa iglesia del chofer, esa iglesia del gran carro, que jamás en su vida ha entrado en un barrio de nuestro pueblo, jamás en su vida ha ido cerro arriba y tierra adentro. Que nos diga esa iglesia por qué ellos recibían los recursos que recibían del Estado y esos recursos se dilapidaban, y por qué hoy, recibiéndolo de un conjunto de instituciones que tenemos que investigar, esos recursos no cuadran y quizás vayan precisamente al campo de la conspiración para financiar la conspiración, para financiar precisamente la contrarrevolución. Pero la pregunta es la siguiente: si la iglesia, la burocracia de la iglesia venezolana responde al Vaticano, que es un Estado, y la burocracia de la iglesia venezolana le hace el financiamiento a la derecha, ese es el financiamiento de un país extranjero contra el gobierno legítimamente constituido. Y nosotros tenemos entonces que denunciarlo como tal. Y tenemos, por supuesto, que denunciar a esa iglesia que se apartó del Evangelio, a esa iglesia que se olvidó de los 8 grandes mensajes, a esa iglesia que en Laboris et Urbe dijo y proscribió
la teología de la liberación y obligó a un voto de silencio a tantos y tantos sacerdotes que en Latinoamérica estaban del lado de los pobres, combatiendo con los pobres para tratar de lograr la felicidad social. Vamos a ver entonces qué dice esa iglesia. Y esa iglesia, su única respuesta es: aquí se está formando, porque es la misma que Urosa dio en el 98, que dio en el 2002, que reculó para que le dieran el placer y pudiera ser arzobispo y cardenal, pero que luego retomó a partir del 2007. Es la misma declaración que la Conferencia Episcopal Venezolana, porque hay que reconocer que Urosa será el cardenal, pero es un pelele de la Conferencia Episcopal, es el único cardenal que no ha presidido la Conferencia Episcopal en Venezuela y en Latinoamérica. Es un cardenal marginado, es un pelele, es un subordinado de la Conferencia Episcopal, que sí la manejan los Baltasar Porra, que sí la manejan los Ubaldo Santana, que sí la manejan un conjunto de personas que han sido financiadas permanentemente desde el exterior y por la derecha venezolana, que le dan el financiamiento a esos grandes convites, que le dan el financiamiento a esos grandes actos de corrupción moral dentro de esa cúpula de la iglesia. Por eso cuando hoy hablamos del rechazo a las declaraciones del señor Urosa, estamos hablando es del rechazo a una cúpula eclesiástica, a la burocracia, a la estructura sociopolítica que se crea con una burocracia determinada. A eso es a lo que estamos rechazando. Y lo estamos rechazando, sí, y tenemos que decirlo, en primer lugar, en defensa del pueblo cristiano, de la feligresía cristiana, que no puede seguir siendo objeto de manipulación por parte de esa cúpula podrida. Y también lo